catalogación bibliográfica para monográficas. Este tutorial tiene como objetivo muy claro dotar a los participantes de los conocimientos básicos para poder manejar el módulo de catalogación del sistema DIUT con la información necesaria, no solo de la plataforma, sino de las reglas de catalogación, el formato MAR 21 y las políticas de catalogación de las bibliotecas del tecnólogo del SENA. Sin más, les damos la bienvenida y deseamos aprovechen bien este tutorial con actitud participativa y colaborativa. Comenzaremos por los principios de la catalogación. ¿Qué es y qué hace la catalogación? Es una disciplina de la bibliotecología. Adopta patrones, reglas y permite procesar la información necesaria para poder identificar adecuadamente cualquier tipo de soporte informativo. Pone al servicio del usuario instrumentos para poder ubicar dicha información. Tipología documental. Hay diversas clasificaciones del material susceptible a ser descrito catalográficamente, pero lo importante es su distinción de acuerdo a los criterios. El primer criterio o primario es el formato, o sea, por la presentación física determinada de un ítem, que esto nos lo da las reglas de catalogación angloamericanas. El segundo es un criterio secundario, es el análisis del contenido genérico del ítem o material a identificar. En tercero, un criterio más reciente es la forma de disponibilidad del material, es lo que determina su distinción. Ejemplo, ¿es un recurso electrónico remoto o es un recurso electrónico local? Siguiendo las reglas de catalogación, podemos avanzar en la siguiente clasificación de materiales, que son los más frecuentes en nuestras unidades de información. Entre ellos tenemos la monografía, las seriadas, videograbaciones, CD-ROOM, tenemos también que son los mapas, los cassettes, los recursos electrónicos, diapositivas o microfichas. Ahora daremos un breve repaso de qué o a qué hace referencia cada uno de ellos. Entonces, la monografía incluye tanto material editado como no editado. Ejemplo, las tesis. Pueden ser libros o folletos. Los folletos son publicaciones con 48 páginas o menos. El ítem que no es una publicación seriada. ¿Qué es una seriada? Es un recurso continuo, editado en una sucesión de partes discretas, usualmente numeradas, que no tienen una conclusión predeterminada. Ejemplos de seriadas son los diarios, las revistas electrónicas, los directorios continuos, los reportes anuales, los periódicos y las series monográficas. Ahora vamos a ver qué es una videograbación o vamos a analizarla. La videograbación es una grabación en la cual se han registrado imágenes visuales generalmente en movimiento y acompañadas de sonido, cuyo uso requiere un aparato de televisión. El CD-ROOM, que es un disco compacto, es solo de memoria. Puede ser soporte de texto, imágenes, audio, video, entre otros. El soporte solo de audio lo solemos llamar como CD audio. Al soporte solo de imágenes en movimiento le llamaremos DVD-ROM. O sea, es un videodisco digital, solo lectura y memoria. El soporte de una combinación de medios, imagen, texto y sonido, será lo que conoceremos como la multimedia. Su capacidad varía de acuerdo a la tecnología de almacenamiento, pero el principio es el mismo. Un disco de una fibra plastificada muy dura llamada policarbonato, con una capacidad enorme de almacenamiento de datos y de unos 4 por 3 cuartos de pulgada tendrá su diámetro. El mapa es una representación normalmente hecha a escala y en un medio plano de determinadas características materiales o abstractas relacionadas con la superficie de la Tierra u otro cuerpo celeste. El cassette es un envase rectangular plástico que lleva una cinta magnética en la que se graban sonidos pasándola por una grabadora a través de una guía. Esos mismos sonidos pueden producir en el mismo aparato, se pueden reproducir en el mismo aparato. La cinta pasa de un carrete a otro de manera automática y se puede grabar o reproducir en ambas superficies. El recurso electrónico, que es un material que da datos y o programas codificados para la manipulación de un dispositivo computarizado. Este material puede requerir el uso de un periférico directamente conectado a un dispositivo computarizado.
Ejemplo, la lectora de CD-ROM o una conexión a una red computarizada como lo es el Internet. La diapositiva es un material transparente en el que hay una imagen en dos dimensiones, generalmente montada y destinada para ser vista por medio de un proyector o visor. La microficha hace referencia al pliego de filme que lleva un número de microimágenes en una secuencia lineal. Ahora vamos a ver la información por tipo del material, en este caso la monografía. En orden de importancia, pues la monografía o el libro, en nuestro caso, contiene una portada, un reverso de portada, que es otra fuente de la información más completa. Entre ellos tenemos la cubierta, hay una falsa portada, que es la primera que nos está mostrando la compañera. Normalmente puede traer un titulillo, un colofono, entre otros, o alguna otra fuente disponible en la cual podemos determinar o encontrar dentro de las reglas de catalogación en el numeral 2 o B. Vamos a ver entonces ahora la catalogación descriptiva en las monografías en cuanto tiene que ver área por área. Las reglas de catalogación trabajan la información que representa un ítem en un registro bibliográfico a través de unidades de información denominadas áreas. Las áreas más preceptivas son la mención de responsabilidad, el título, la edición, publicación y distribución, descripción física, la serie, notas, número normalizado y las condiciones de disponibilidad en las cuales se encuentran. En el caso de los llamados materiales especiales hay campos que se agregan como preceptivos. Ahora miraremos o revisaremos qué es cada una. La mención de responsabilidad tiene que ver con la colaboración en la creación de la obra. Las hay principales y secundarias, las hay personales, corporativas y de identidad. Las menciones principales son las que se destacan de tal manera que constituyen el punto principal de acceso en la obra sin discusiones. Las menciones secundarias son aquellas que intervienen en la autoría, pero que o en un esquema colectivo o en una participación periférica. No suelen considerarse como fundamentales para la creación de la misma. Entre ellos tenemos los ejemplos, por ejemplo, cuando hay editores, coordinadores, traductores, compiladores, entre otros. Las menciones personales son los autores personales, o sea, quién hizo la obra. Las menciones corporativas son instituciones, ya ves, pueden ser públicas o privadas, comerciales o no lucrativas, sin ánimo de lucro, que tienen que ver en mayor o menor grado con la obra y con su edición. Ejemplo, Ministerio de Educación, su siguiente sería la Secretaría de Educación. Entidades, en el caso de nuestro libro, por decir algo, en esta tenemos la Alcaldía Mayor de Bogotá, como siguientes tendríamos la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y por último la Secretaría de Educación más la Fundación Guillermo Alzate Avendaño, que fueron los que intervinieron en crear esta obra Que Viva la Pola. Como título principal es el que se encuentra en la parte principal de la información. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros conocemos Viva la Pola, que es un libro al viento, como título principal. El título alternativo puede ser una variante del título principal, una parte del otro título no mencionado en la fuente principal de información, como aquí dice, bibliografía de Policarpa Salabarrieta, igual nos dice que está ilustrado por Olga Cuellar. Título alternativo puede ser una variante del título principal, una parte de él u otro título no mencionado en la fuente principal de información. En este caso pues no lo tenemos, pero digamos que podría en algún momento eh, decirse que era como alternativo. Podríamos tomar, o sí, podríamos tomar en este caso la biografía de Policarpa Salabarrieta, o podríamos decir que la historia de la niña Policarpa Salabarrieta si existiera. Como título uniforme es el título original de la obra bajo el cual se va a poder identificar todas las versiones en la cual fue publicada. En nuestro caso, pues, no tendría un título uniforme, ya que esta fue escrita en español, fue escrita en Bogotá y pues pertenece a nuestra ciudad. El título analítico es el que identifica un título con un ítem en el que ha sido
en el que han sido publicados otros varios ítems con o sin título colectivo, como si tuviéramos, digamos, este mismo libro, pero escrito por otra parte, por otro autor. Título paralelo es aquel que se encuentra en la fuente principal de la información y que está traducido a otro idioma. Tampoco aplica para nuestro caso, pero digamos que si estuviera en inglés, pues tendríamos que colocarlo como un título paralelo. Continuamos con la edición. Las reglas nos dan pautas para asentarlas respetando la mención en la fuente y asignando las abreviaturas oficiales. Puede incluir una mención de responsabilidad relacionada con la edición del ítem. Es causa de un nuevo registro, aunque sea el mismo año que otro similar. En este ejemplo, primera edición en el de nuestro libro, nos dice que es primera edición que se elaboró en Bogotá en octubre del 2009. Publicación y distribución. Se refiere a todos los ítems editados y los no editados. No deben existir, pero por ejemplo las políticas locales en el Tecnológico de Monterrey han llevado a que los siguientes registros de las TEDx sí lo contengan. Y entre esos contiene tres grandes áreas como son la lugar de edición, editorial, fecha de publicación. La prioridad es la publicación sobre la distribución y en las fechas. La fecha de edición sobre el copyright. Ejemplo, nosotros por ejemplo aquí tenemos que fue editado en Bogotá en octubre de 2009 y que fue editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, como en este caso. Igual pues tenemos aquí los logos de la alcaldía. En este tenemos aquí Alcaldía Mayor de Bogotá, que sería para la publicación y la distribución en el caso de nuestro libro de Que Viva la Pola. Descripción física. En ella expresamos las principales características visibles o verificables del ítem catalogado. Contiene tres grandes subáreas en las monografías, como son el paginado, que en este caso cuenta con 83 páginas. Volúmenes, ilustraciones y dimensiones en centímetros. Más o menos este libro pues nos mide más o menos 28 centímetros. Igual aplicaríamos lo que hemos venido realizando, que son en las reglas de catalogación y que contiene ilustraciones a blanco y negro. La serie es un grupo de ítems independientes que además de tener sus títulos propiamente dichos se relacionan entre sí mediante un título colectivo que se aplica a un grupo como a un todo. Cada uno de los ítems puede estar numerados o no dentro de las reglas de catalogación. Puede estar esta estructura en subseries y puede estar identificada en el caso de las series de monografías como un ICSN. Entonces, por ejemplo, biblioteca de la empresa sería un ejemplo porque ya sería una serie de la misma biblioteca. Notas. No son obligatorias en las monografías, salvo en los casos excepcionales como la indicación de la fuente de donde se toma la información cuando no existe la prescrita. Son elementos de información adicionales que ayudan a decidir al usuario a acceder o no al material. Ejemplo, incluye referencias bibliográficas e índice como en el caso que tenemos aquí. Bibliografías consultadas. Y tiene una tabla de contenido. En este caso, entonces, en notas nosotros lo tomaríamos. Número normalizado. En textos ha tomado la... Bueno. El número normalizado hace referencia al ICBN internacional. Es para libros, papel y electrónicos. Por ejemplo, el ICBN en el caso de nuestro libro. En el caso de nuestro libro, el ICBN
Es el 978-952-8471-310. En el formato MAR, vamos a aplicar ahora sobre el formato MAR esta misma catalogación bibliográfica. Llevándolo al formato MAR o a las etiquetas más comunes en las monografías, empezaremos por saber qué es el formato MAR. Es una forma de ingreso de datos en un sistema automatizado que significa Match and Write Catalog y se visualiza a través de los OPATs Online Public Access Catalog, o sea, acceso a las publicaciones de catalogación. Su creación fue impulsada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hace 30 años. En los años 80 comienza a usarse como el llamado USBAR y posteriormente en los años 90 el MAR 21. ¿Qué estructura tiene? Contiene unos campos. En los campos tenemos unas etiquetas, indicadores y a la vez unos subcampos. ¿Qué contienen las etiquetas? Tres dígitos que van del 001 a la 9 a la 999. Los indicadores contienen los dígitos, los cuales van del 0 al 9. Y por último, en el subcampo utilizamos siempre un delimitador más una letra o un número. Los campos se pueden clasificar como de control, que son codificados, y notas internas y descriptivos. Los primeros no se suelen visualizar en los OPATs, ya que son trabajo interno. Los demás son estructurados hacia la salida y presentados al usuario de diversas formas. Es cuando un usuario logra ver o mirar por qué lado va a recuperar la información para, en el caso de nosotros, ir a recuperar un libro. Por ejemplo, llegan a la biblioteca y van y desean buscar el libro de Viva la Pola. Entonces ellos lo pueden hacer título, Viva la Pola, y lo van a encontrar, o pueden colocar el nombre del autor, que en este caso es la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, los campos de monografías en este apartado empezaremos a analizar los primeros, que son los campos de control o el Leander, que es del 001, el 001 y el 008. El llamado MarLander es un campo generado automáticamente por el sistema, con algunos elementos protegidos y otros que se pueden modificar después de haberlos creado, haberlos copiado o haber generado el registro. Dentro de los elementos modificables encontramos el nivel de codificación del registro, el tipo de material procesado y el nivel bibliográfico del mismo. Definidos estos últimos, las plantillas del campo del control 8 irán variando para cada tipo de material procesado. Entonces vamos a comenzar con los campos de número y código. En el caso de las monografías vamos a comenzar con el 001, que es un indizado en el sistema Millennium con el número del OCLC. O sea, los registros OCL deben llevar como prefijo el OCM en letras minúsculas y pues su respectivo número, que es un número de identificación único y que no es repetible. Por ejemplo, ocuparíamos un ejemplo 0 como etiqueta 001, subcampo A, el 11 32 59 55, y entre paréntesis colocaríamos el SD. Ahora vamos a ver los campos del número y código 008. Estos están conformados por 25 posiciones para monografías. No son todos los elementos, no son todos los elementos de llenado obligatorio, pero deben alinearse con datos de otras partes del registro. Es un campo que se despliega y se repliega. Aquí hacemos referencia con plegado o replegado o desplegado. Con ello hacemos referencia a que se puede dar toda la numeración en el replegado, o sea que lo hacemos más largo, o en el desplegado, que sería más corto, o nos iríamos específicamente a analizar algo, como por ejemplo, en un desplegado del 08 podríamos colocar la biografía, el delimitante y, por ejemplo, que está en idioma español pero modificado. En el mismo caso, pero replegado, entonces colocaríamos como subcampo a 991228S de 1999 y el código del español 00 y la modificación.
Continuamos con el 010, que es un utilizado del Millennium como LSCAR, la tarjeta de biblioteca del Congreso. En general aparece con caracteres numéricos pero con ítems antiguos o que no pertenecen a la LS y aparecen con letras y números. Entonces su campo 10 y sería 79121991 para nuestro caso. La etiqueta 20 corresponde al ICBN que se transcribe sin guiones, como el ejemplo de nosotros que es el que hemos nombrado anteriormente y que corresponde al 978 951 8471 310. Continuamos con los campos de entrada principal que son el 100, el 110 y el 111. En el 100 se asientan un autor personal bajo su apellido, si es la forma aceptada, y si no, se usa con el nombre de pila o con el seudónimo por el que se conoce de manera directa. En la fuente principal de información, ejemplo como nosotros conocemos Gabriel García Márquez o lo podemos conocer como GAM. En el 110 se registra un autor corporativo. En este caso, como lo que nosotros tenemos, que es la Alcaldía Mayor de Bogotá, que es un autor corporativo. O sea, va con este nombre. Y en el nombre, en el 111 se acentúa el nombre de una entidad ojo nombre, o sea, nombre normalizado que no ocurre mucho. Si la tuviera, se coloca la fecha de realización en lugar de realización. Como ejemplo, 111, que fue hecho por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que fue en Bogotá en octubre del 2009. Continuamos con los campos de título 245 y 246 que hacen referencia, también se puede hacer la entrada principal por este lado. Se asienta el título tal y como aparece en la fuente principal de información, incluyendo subtítulos y los títulos paralelos. En este caso es Viva la Pola y nosotros tenemos en este lado la bibliografía. Bibliografía de la Pola. Bibliografía de Policarpa Salabarrieta. O sea que nos daría las dos. La Pola como se conoce y la bibliografía de Policarpa Salabarrieta, que fue como la heroína en Santander. En el 246 se transcriben títulos alternos que tengan, como ya nombramos anteriormente, que eran los títulos alternos. En los campos de edición o pie de imprenta, etcétera, que están en el 250 y el 260, entonces se explica, en el 250 es el número de edición y alguna característica de la misma, incluso si es necesaria la mención de responsabilidad vinculada. Por ejemplo, como en el caso de nosotros que dice que es primera edición, nosotros ya lo habíamos contemplado, aquí nos dice que es primera edición. En el 260 se coloca en lugar de la edición la entidad editora y la fecha de publicación. Entonces, aquí fue en Bogotá en octubre de 2009. Y esta fue por la Alcaldía Mayor. En el 300 va en esta etiqueta la descripción o detalles físicos. En la extensión donde vamos a colocar cuántas páginas, cuántas hojas, la cantidad de volúmenes, detalles referidos, el contenido del mismo y las dimensiones de centímetros. Ejemplo, en este caso nosotros les habíamos dicho contiene 83 páginas, 84 páginas y contiene ilustraciones, como podemos observarlo aquí, a blanco y negro. Y el libro como tal tiene aproximadamente 28 centímetros en su largo. En el 490 es una forma de la serie secundaria o alterna. Ejemplo, si esta perteneciera a una colección, por ejemplo, de cuentos o de heroínas, entonces iría dentro de esa colección, la nombraríamos aquí, o la podemos meter dentro de la colección de memorias de las historias de nuestros héroes.
Luego pasaríamos al campo de notas. En el caso de las de manografías tenemos la 500, 502, 504, 505, 520, 538 y 546. Daremos un breve repaso sobre cada una de ellas. En el 500 se registran las notas generales. En el caso de la de nosotros, que incluye una tabla de contenido que se encuentra en este lado e incluye las bibliografías con respecto a nuestro libro, que es de bibliografías, entonces la incluiríamos en esta de notas. En el 515 corresponde a la nota de contenido, que puede ser completa, incompleta o parcial. Entonces, en esta, por ejemplo, que nos dice que la bibliografía de Policarpa Salabarrieta. En el resumen del contenido, entonces se da una breve resumen de que es como para que usted recuerde un poquito la historia de Policarpa Salabarrieta y lo que hizo desde Aguadas para ayudar a que se creara lo de la batalla y se dieran pasos para la liberación de lo que sufrían los criollos en aquella época. En la 521 es una nota de evidencia, hace referencia al público a la que va dirigida. En el caso de nosotros, pues específicamente va dirigido a un público infantil y juvenil, pero igual puede incluir a todo el público. En el 546 van notas de idiomas en la que se encuentra el contenido de la obra, como en el caso de nosotros. Esto es un texto en español que iría en el subcampo A. Campos de acceso temático, que son los 600, 610, 630, 650, 651 y 655. El 650 es un encabezamiento temático con posibilidad de incorporar encabezamientos temáticos geográficos cronológicos de forma. Ejemplo, aquí nos habla de lo que pasó en Guaduas. Entonces, Guaduas, Colombia. Quedaría en el subcampo A, y el sitio, que es como el geográfico, iría en el subcampo Z, que es en Colombia. Campos de entradas secundarias son el 700, 710, 711 y 740. Son autores secundarios personales entrados con los mismos criterios que el 100. Pues en el 700, en este caso no lo tomaríamos nosotros, porque es de título personal y aquí no lo hay. En el 710 sí es un autor corporativo secundario, como lo que ocurre que es Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte, la Secretaría de Educación y la Fundación Gilberto Alzate. El 711, que es de entidad secundaria. En el caso de nosotros, la segunda a mando sería la Secretaría de Cultura y Recreación. En el campo de inventario, localización de gráficos alternos, etcétera, que sería el 856, nosotros lo tomamos precisamente porque es el campo en el que se ponen las ligas o recursos vinculados al ítem o a otras versiones del mismo. Ejemplo, que este también se encuentra en CD, en una tablet. Y por último, entraríamos en el 930 para colocar su precio. En este campo, pues se coloca el precio del material, el cual se encuentra normalmente en la contraportada cuando se hace el ingreso en la selección o preparación del material físico que llega a nuestra unidad. Como se puede analizar, y de acuerdo con el material bibliográfico que se va a catalogar, tendremos en cuenta la ficha respectiva. Para nuestro caso es la identificada como BIB FOR ficha 01 o la 03, que es versión 1 de agosto 2003. Los campos que no sean utilizados en la ficha serán llenados con las letras NA, que significa no aplica. A continuación presentamos la ficha.